Esta historia va al revés. Familias conectadas. Juan falleció hace 2 meses. Sus vecinos reportaron un mal aroma proveniente de su casa. El cadáver llevaba allí 2 meses descomponiéndose. Nadie lo había notado porque Juan optó por vivir solo. En Japón se le conoce a esto como kodokushi o muerte solitaria. Aproximadamente al año hay 30.000 ermitaños como Juan que mueren solos sin que nadie lo sepa. Presenta Prodigy. Se pensionó y dejó de sentirse útil para la sociedad. Sintió que no pertenecía al mundo, por lo que decidió atrincherarse. Pero su historia viene desde la infancia. Atrincherado, hikikomori, como se conoce en Japón. Juan tuvo episodios donde pudo salir, compartir, disfrutar el sol, tener una novia, como tuvo como yo. ¿En qué momento empezó a atrincherarse? ¿Cómo fue su proceso para llegar a ser un hikikomori? Juan empezó su adolescencia aislándose en los videojuegos. Entre los 10 y 13 años, el mundo virtual lo sedujo. Diseñaba el personaje que quería ser, el corte de cabello, las cejas, músculos, tatuajes y atuendos perfectos para volar y asesinar personas en ese mundo de videojuegos, empezando a sentir odio por una humanidad donde sentía que no había cabida para él. La mamá de Juan supo que hubo un momento sin retorno. Fue cuando él había decidido no ir más al colegio y le imploró a su mamá que aceptara su petición. Necesitaba reemplazar este contacto social por una educación a distancia. El miedo de Juan empezó por ser víctima de bullying. Sus compañeros e incluso profesores lo acosaban constantemente con frases que él se repetía hasta convertirlos en su creencia, en su realidad. No fue algo de un día para otro, no es que Juan se haya dormido un día y al siguiente sea un hikikomori. Esto es un proceso gradual. Primero buscó diversión emulando a youtubers que vivían de producir contenido digital, especialmente sobre videojuegos. Juan veía que sus influenciadores estaban siempre encerrados, con la misma habitación de fondo, y aún así generaban ingresos para vivir en esta felicidad digital real o de mentiras. Esto es para otra historia. Después, los hábitos de Juan empezaron a cambiar. Sus horarios de sueño, se acostaba más tarde, despertaba más tarde, siendo su amigo de buenos días y de buenas noches una pantalla. Posterior hubo diferentes cosas que Juan empezó a hacer, una de ellas encerrarse bajo llave. Sentía que así estaba más aislado, que controlaba más su pequeño espacio de 4 por 4 metros. En épocas importantes como Navidad empezó a ser más tímido e inseguro con su familia. No quería hablar, no quería expresarse, no quería compartir ni sentarse a la mesa con ellos. Y si lo hacía necesitaba tener algún dispositivo digital a la mano, un celular, una tablet, un videojuego. Le pidió a los padres que le permitieran estudiar desde casa. Su comida empezó a hacer domicilios y era un acumulador de basura. No le gustaba bañarse, no le gustaba salir de cajas y de su desorden. Incapaz de soportar el silencio, porque le recordaba su soledad, siempre tenía la televisión encendida, por lo que escuchar voces de ese mundo al que estaba odiando progresivamente, por lo menos lo hacía sentir en compañía. En Japón, la educación de los niños generalmente se le deja a la madre, por lo que ella empieza a ser sobreprotectora y a aceptar esas peticiones de Juan porque se sienten culpables, porque creen que es una buena opción, simplemente que el niño esté tranquilo. Después de perder habilidades sociales y con el tiempo detenido, porque para él el tiempo no pasa, se queda hablando como un bebé, con muletillas de bebé y con comportamientos que no son de su edad. Logró terminar su bachillerato, buscó ir a la universidad y algo en algún momento en la vida del hikikomori lo motiva a salir de su aislamiento. Así que Juan lo hizo, empezó a conocer personas similares, lo que le ayudaba para ser tal cual era sin sentirse juzgado. El problema es que es muy difícil socializar y que hoy se puede conseguir trabajo remoto, comida sin salir de casa, comprar videojuegos y con lo del tiempo detenido, incluso se sienten fastidiados por la luz solar y recaen en su aislamiento. Súmale el hecho de que sus comportamientos no acordes a la edad hacen más difícil que se vinculen a una sociedad. Un hikikomori, cuando pasa la edad y ya es un adulto, se le denomina kodokuchi, que fue como empezó la historia de Juan, con la muerte en soledad. Su familia probablemente ya no exista o ese círculo cercano ya no esté con él, y ese encierro profundo de alma, cuerpo y mente los llevan a morir. Siendo incluso un nuevo negocio para las funerarias en Japón, especializarse en limpiar estos meses de quietud en un apartamento habitado por un cadáver sin que la sociedad lo note.
Los hikikomoris empezaron a edades adolescentes en Japón. El rango de edad, como les cuento, fue aumentando y ya se conocen casos en Argentina, en Venezuela y algo sobre España. Y aunque existan muchos estudios sobre este tema, sobre este problema, lugares de aislamiento, reclusiones e incluso revistas donde todos comparten sus tristezas o sus vivencias para ayudarse a ellos mismos o para ayudar a los demás hikikomoris, tú y yo sabemos que la clave es desde pequeños dar la oportunidad a niños, niñas y adolescentes de disfrutar el mundo real, exigirles, obligarlos a que se desconecten, no porque previenen la obesidad, no porque les ayuda a prevenir adicción a los videojuegos, no porque pueden llegar a ser hikikomoris, sino porque es la mejor forma de demostrarles tu amor. Que nos conectemos a internet sin que nos desconectemos entre nosotros. Ese es el mensaje de la historia de Juan. Recuerda que como él, al año aproximadamente en Japón, 30.000 ermitaños mueren sin que nadie lo sepa. Y aunque no vamos a hablar de todos los problemas psicológicos o mentales, recuerda, demuéstrales su amor mostrándoles el mundo real. Si quieres apoyar nuestros contenidos, rueda el chisme de que existe este podcast de Familias Conectadas. Pasa la voz entre tu familia y amigos. Entre más personas nos escuchen, más fácil va a ser llevar estos mensajes. Gracias por escucharnos y como siempre, nos estamos viendo.